Hola, Oli. hola. Como podrán ver, nos falta un tercio y es porque va en camino. Estuvo haciendo unos trámites y ya viene, pero no quisimos retrasarnos mucho más. Para nuestro ocupado itinerario de día domingo. Pero bien, bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides me parece que es el tercer capítulo, Segundo. 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 Segundo capítulo de nuestra cuarta temporada de nuestro podcast Lo Personal es Político. Inserta aplausos. Sí, tenemos muchas temporadas porque tenemos pocos capítulos por temporada. No es que estemos hace años haciendo esto, Igual que sí. también hace años. Bien, bienvenidos. Somos por ahora Ninoska y yo, Camila, pero ya viene Daniela. Somos amigas, somos lectoras y como nos gusta complicarnos nuestra existencia, tenemos este podcast para perseguir constantemente respuestas a la pregunta en qué medida y de qué manera lo personal es político, a través del análisis de algunas producciones literarias, algunas no literarias, audiovisuales, pero principalmente textos ensayísticos y textos literarios. Eh, Ese es nuestro motivo de estar hoy aquí, un día domingo a las 5 de la tarde, horario Chile, continental. Eh, bueno, recuerden que nuestros capítulos anteriores los pueden encontrar en nuestro perfil, en Spotify, también en Lo Personal es Político, y en nuestro canal de YouTube, que hoy día amablemente la Coca actualizadísimamente. Sí. O sea, la semana Eh, pasada, así que ya están ahí hace a rato la semana todos. pasada. Cool. Hoy día vamos a estar cerrando un ciclo, vamos a estar terminando la tercera parte, porque dividimos en tres partes porque es eterno este libro, de Antología Feminista del colectivo de las Tesis, un colectivo valpino famoso, ¿cierto? Que se hizo famoso a lo largo del mundo por la performance Un violador en tu camino. Y en este libro nos presentan un rizoma, un crisol de sus tesis. Este colectivo se caracteriza por hacer más amigable o más performático algunas tesis que fundamentan las teorías feministas. Y este es una suerte de compilado que nos permite ir como acercándonos a varios textos que han estado presentes en la trayectoria de los feminismos hasta el momento actual. Hoy día vamos a estar comentando la tercera parte, que es como más o menos 120 páginas, porque son como 400 páginas este libro. Y la dinámica para el día de hoy, como son varias tesis, cada una de nosotras eligió una de esas tesis para comentarlo un poquito y para hacer algunas preguntas reflexivas que vamos a ir reflexionando entre nosotras, pero que la invitación también está a que las reflexionen con nosotros y por supuesto apuesten por libros nacionales, por libros sobre feminismo y eso, este libro vale completamente la pena. Creo que el precio es muy ad hoc a toda la información Sí, que trae, es como una enciclopedia tal cual. de feminismo. Así que eso está súper interesante. Sí. Bien, vamos a empezar. Esa va a ser la dinámica. Yo voy a hablar de un ensayo sobre interseccionalidad. La Coca va a hablar sobre el periodo colonial y las esclavas negras. Y la Dani va a hablar sobre el patriarcado y el capitalismo. Ese es más o menos las temáticas que vamos a estar conversando hoy día. No Algo sé, piola. creo que si queda algo más en el tintero para la presentación. No, no, solo recordarles las plataformas que vayan ahí a escuchar los capítulos anteriores. Si es que quieren una profundización del colectivo de las tesis o del texto en sí mismo, tenemos dos capítulos antes también en nuestra temporada pasada que están en todas las plataformas que ya nombró la Cami. Así que bienvenidísimo a este barrido muy superficial y cómodo del feminismo. Sí, cada domingo, cada último domingo de cada mes, por el mismo hora y la misma. Bien, oye, ya, yo creo que empezamos en orden, Dale. que no necesariamente es un orden cronológico de los sucesos. Llegó la... Ah, voy a esperar a que ella me mande invitación para que se sienta cómoda. Y con eso quiero decir que tenga buen internet, Dani. Sí, por favor, esa es una tónica de Sí. nuestras transmisiones.
Ya, bueno, yo voy a empezar nomás porque el tiempo es súper acotado y son hartos conceptos que la idea es, ojalá, como comentarlo lo más fácil posible porque ya son, al menos para mí, han sido un poco complejos de entender. Así que voy a estar explicándolo un poco a mi manera, lo más coloquial posible. Hola, Dani. Está estresada, tiene cara de estrés. Hola, Dani. Es que, ay, ya. No, ya Bueno, que nos limpie. Sí. no, y no tenía internet, no sé cómo andar, pero ya estoy bien ahora. Mi problema no es el internet, sí, esa es la cosa, de mi celular. Ahora Ya, estoy con perdón. el celular antiguo, espero que no me falle, como que las otras veces como que se me... ¿Cómo se dice? Como que le da la weá y como que se colapsa. ¿Ya? Pero espero que no, entonces ya. Pero ya, respira. Ya. Mientras respira, la Cami va a hablar, así que dale. Sí, ya hicimos la presentación y vamos a hablar de los capítulos. Bueno, el capítulo que yo elegí y que hoy día en la mañana cuando estaba revisando mis apuntes me arrepentí de elegir porque espero poder explicarlo bien. Lo escribió la antropóloga Mara Viveros Vigoya, es colombiana, ella es doctora en antropología, es magíster en estudios latinoamericanos y es economista de la Universidad Nacional de Colombia. Pero sus posgrados son de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, así que varios de sus textos están en francés. Actualmente ella es la presidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos y tiene varios artículos, tiene algunas monografías, la mayoría son en francés, pero la última, que es sobre movilidad social de la clase media colombiana, clase media negra en Colombia, habla sobre la movilidad social e interseccionalidad en español. Pero bien, el texto que voy a comentar de ella es un artículo del 2016 que está completo en la antología feminista. Hay algunos textos que son fragmentos, pero este está completo, que se llama La interseccionalidad, una aproximación situada a la dominación. La interseccionalidad es reconocido como uno de los conceptos que han sido como mayor aporte en los estudios de la mujer. Como que últimamente se ha conceptualizado como uno de los grandes aportes. Entonces, antes de empezar, quería hacer una como suerte de lluvia de ideas de si habían escuchado el concepto. Creo que sí, no lo escuchamos en la U algunas veces, pero ¿cuál fue la primera vez que escucharon el concepto y en qué contexto? ¿Para hablar de qué cosas? Yo así como lo que tengo más presente, puede que haya sido en otro momento, en la U, sí, en formación profesional de psicología. Creo que en un ramo optativo que teníamos de educación multicultural, ¿se llamaba? ¿Sí, Cami? Sí, ya, sí. Sí. En donde en varias clases fuimos tocando distintas temáticas y a propósito de la educación multicultural como tal y otros conceptos como de justicia social, se analizaron varios conceptos variables que obviamente una venía trabajando hace rato, pero que se llamaran como interseccionalidad, para mí apareció ahí. Sí, ¿tú, Dani, lo escuchaste alguna vez antes o en otro contexto? no me acuerdo si lo escuché en la U, la verdad, no me acuerdo. Pero sí después, probablemente, o sea, es una palabra que me suena, pero no recuerdo si fue en la U, la verdad. Estaría mintiendo. Mentiroso. Sí, mi primer recuerdo también es el mismo tuyo, Coca, en educación multicultural, cuando tuvimos que analizar algunos elementos Pues soy la única cruzando. que Cami, no sé si soy la única que escucha media rara la Cami, como media como debajo del Oh, agua. ¿No? ¿en serio? Debajo del agua. Me voy a poner este filtro que está en TikTok, que es como una sirena y pone tu cara. No, no lo he visto. No. Quizás estoy en un lado no muy bueno de TikTok, que me salen esas cosas. Bueno, en términos como muy simples, la interseccionalidad es como un concepto que se utiliza para hablar de una perspectiva que reconoce el cruce de dominaciones.
¿Qué quiere decir esto? Es uno de los conceptos que dio como principal, que surgió de la crítica al feminismo blanco como blanco, porque antes el feminismo era el feminismo, y después hubo un momento en el que fue como, oh no, somos un feminismo blanco, porque empezaron a surgir algunos movimientos que entrecruzaban otras dominaciones, por ejemplo, el feminismo negro, ¿cierto? El Black Feminism, que señala que el feminismo que se estaba abordando hasta ese momento, y que de hecho era el que llegaba a la academia y del que se producían papers, hablaba solo de las mujeres burguesas blancas. Y se dieron cuenta de que había otras dominaciones que se cruzaban, por ejemplo, los feminismos de mujeres pobres, que se entrecruzaba la dominación de clase, y los feminismos en donde se entrecruzaba el racismo. Y en el contexto más latinoamericano también empezó a aparecer el feminismo decolonial, que reconoce el mestizaje como mito fundacional de las naciones latinoamericanas. Y también empezó a surgir el feminismo de disidencias, que tienen que ver con la orientación, identidad y expresión de género. Esas son algunas como de las principales aristas, pero la que se reconoce así como más teóricamente es el cruce de género, raza o etnicidad y clase. Bueno, el autor en este texto, hacia grandes rasgos, lo que hace es primero decir, bueno, ¿qué es la interseccionalidad? y después comentar los orígenes de cómo se empezó a hablar de la interseccionalidad, las críticas y algunas como reflexiones finales. Ese es como el kit de la cuestión de este texto. El Fede pregunta del feminismo blanco, ¿cuándo empezó? No sé si hay como alguna data quizás de cuándo empezó el feminismo blanco, porque a propósito de como estos estudios que han aparecido como en los últimos años, principalmente más sistemáticamente desde los años 60 en adelante, se empieza a datar el feminismo muchos años antes. De hecho, hay teóricas como Bell Hooks que señalan el origen del feminismo en movimientos de feminismo blanco y de disidencias lésbicas. Entonces, el feminismo blanco, en teoría, para algunas autoras, empieza como después del feminismo genérico, por así decirlo, que es cuando empiezan a hacerse artículos científicos o teóricos que llegan como a la academia y empiezan a publicarse, por ejemplo, libros sobre feminismo. Quizás te suene como algunos referentes, Simone de Beauvoir o ay, no, Olympe teorías de género como Judith Butler. ¿Ah? No sé, Go Here. La Olimpia de Geuges, no puedo decirlo, pero ella fue la mujer que proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, me parece que en 1791. Sí. Ahí se data alguno de los comienzos. Esto, por supuesto, que era un feminismo más blanco, ¿cierto? Porque era una mujer parisina, académica, burguesa. Pero bien, se me fue la onda. Bueno, y algunos de los orígenes de la interseccionalidad son de hace mucho tiempo. De hecho, el origen máximo es con Olimpia de Gouges, porque compara la dominación sexista con la dominación de esclavos, con la dominación racial. Entonces ahí hay una primera como analogía. Luego también con los movimientos abolicionistas en Estados Unidos empiezan a ser apoyados por feministas. Por eso la primera interseccionalidad como que se empieza a hacer es entre género y raza, porque es como lo más comparable en ese momento. También hay un texto súper triste y bonito de una mujer que se llama Sojourner Truth, no sé, lo estoy diciendo pésimo, que en 1851 escribió un discurso, ella era una ex esclava, que se llama ¿Acaso no soy una mujer? Como poniendo de relieve, ¿cierto?, su condición de mujer aún siendo una esclava. Porque de hecho, antes cuando existían los esclavos no eran considerados ni personas. Entonces eso es súper interesante. Y bueno, en el contexto latinoamericano empiezan a aparecer principalmente cuando se empieza a develar los abusos sexuales a mujeres indígenas por parte de colonizadores. Obviamente estos estudios históricos. No es que pasara en ese mismo momento. Pero eso es interesante porque se empiezan a entrecruzar cosas. Señalan que no es lo mismo ser una mujer
mestiza a una mujer colona a ser una mujer indígena en el tiempo de la colonia. Y eso es súper interesante como los orígenes, aunque no es ahí cuando se dice por primera vez la palabra. La palabra interseccionalidad la usa por primera vez una abogada afroestadounidense voy a decir todos los nombres mal, ya, pero los voy a decir como se escriben por si alguien quiere buscar. Se llama Kimberly Crenshaw. Ella era una abogada que estaba en una demanda de mujeres trabajadoras de una empresa General Motors, y ella quería como crear categorías jurídicas concretas para poder enfrentar discriminaciones múltiples, porque ellas en su trabajo no eran solo discriminadas por el género, sino que también eran discriminadas por la raza. Y eso se entrecruzaba como la suma de las partes, como, o sea, todo es más que la suma de sus partes. Ellas estaban como en una discriminación cruzada y no habían categorías jurídicas para hacer una demanda al respecto. Entonces ahí ella utiliza por primera vez ese concepto y se fundamenta en una utilización más práctica. Pero a lo largo del tiempo se fue teorizando y se convirtió en un paradigma. Eso es sobre interseccionalidad. Se convirtió en un paradigma para analizar la realidad, pensando en que hay teóricos que señalan que siempre todas las discriminaciones son cruzadas. Entonces, bueno, las principales críticas que se hace es como, bueno, lo consideramos en lo macro social, o lo consideramos en la experiencia, hablamos de dimensiones más macro, o dimensiones más micro, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente, un poco para ir cerrando esto como más general del concepto, obviamente si quieren saber más pueden leer este texto que es muy interesante, pero lo principal de todo eso es, por una parte, que se conceptualiza como uno de los principales aportes de estudios de mujeres a las teorías en general. También sirvió para desafiar el modelo hegemónico de la mujer, que era una mujer. De hecho, Simone de Beauvoir decía que una mujer no nace, se hace, pero nunca se consideró que era diferente hacerse en diferentes contextos. Y que eso sí lo considera la interseccionalidad. Y también, bueno, uno de los grandes aportes fue eso, ¿cierto? Problematizar el feminismo blanco. Y también una de las grandes críticas es principalmente no ponerlo como un paraguas inclusivista, en donde todo quepa, todas las discriminaciones caben en el feminismo interseccional. No necesariamente es así. Y eso es lo que vamos a discutir ahora a continuación. Pero principalmente es eso. Esto por una parte, ampliar la mirada sobre que no se puede aislar el género de un contexto mayor en la experiencia. No se puede aislar el género cuando se es pobre o cuando se es de una etnia que no es mayoría simbólica. Y por otra parte también está la crítica a no considerar todo dentro del paraguas y que no se convierta en algo hegemónico de nuevo. Que eso suele pasar con algunas teorías como más emancipadoras que se vuelven la regla, y en realidad era la resistencia frente a la regla. Eso creo que fue muy enredada, pero espero que se haya entendido quizás lo más sintético. Y mi pregunta para reflexionar hoy sobre esto tiene que ver con las consignas de los carteles feministas en las marchas. No sé si se han dado cuenta que de repente en las marchas hay algunos carteles que tienen muchas palabras debajo. ¿Sí? Yo creo que sí. Convocatorias a marchas. A las convocatorias de esa marcha, y acá tengo uno. La idea es que analicemos este texto, o sea, este cartel, a partir del concepto de interseccionalidad. Ya lo voy a leer rápidamente y ahora les paso la palabra porque ya he hablado mucho. El texto, o sea, el cartel dice: la huelga general feminista es, dos puntos, antirracista, anticapitalista, transfeminista, lesbofeminista, disidente, plurinacional, anticarcelaria, migrante, transfronteriza, antinegacionista, antiextractivista, antifascista, transgeneracional e inclusiva. ¿Cómo analizan ustedes estos carteles, ¿cierto?, para la huelga a la luz de lo que les he comentado ahora? Y también la pregunta es para quienes nos están escuchando. Yo, me pasa que en algún momento sí nos hemos quizás reído
de cuán largo termina siendo este cartel. De hecho, con la Cami, cuando estábamos preparando esto, dijimos como, incluso como que nos cuesta leer. Si la letra se hace cada vez más pequeña porque la lista es cada vez más larga. Lo creo súper valioso que sea en este momento histórico. También es posible entenderlo desde ahí. Un poco los textos que vamos a estar revisando hoy día tienen ese corte más como de la historicidad de ciertos procesos, y que hoy día sea posible incluir tantas otras dimensiones, variables o tipos de dominación, también habla del avance que hemos logrado, ¿cachai? Es como desde los feminismos, incluso cuando estamos hablando de lo inicial, y cuando uno lee textos de mujeres del 1700, 1800, obviamente son súper simples en términos muy no peyorativos, sino que de verdad eran muy pocos los temas que recién se estaban visibilizando. O sea, no sé, el derecho a voto, todas esas situaciones que ahora ya tenemos resueltas, y por lo tanto es posible ir avanzando en otros pisos e ir analizando otras situaciones e incluyendo como tipo de dominación para el análisis del género, así muy, muy en general. Pero también me pasa que hasta qué punto, me pregunto ahora, nos es útil tanta, tanta otra variable, y ahí yo me quedaría con una propuesta de la autora que es como un poco del caso a caso, quizás, como en términos súper simples lo que propone, es como en la situación o evento en que estamos, cuál de estas variables nos van a servir o no. Y ahí yo propondría esto como un entramado de situaciones a analizar o no, versus un poco lo que me choca un poco, así muy desde la patudez, este cartel que dice, feminismo, el feminismo, uno solo, será, bla, 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 o no será. Entonces, yo me pregunto, ¿cuán excluyente estamos siendo con términos donde, por ejemplo, habla de inclusión, cuando hay quizás ciertas de esas dimensiones que todavía no están tan desarrolladas en todos los grupos sociales, en todas las personas, en todas las familias, etcétera? Eso me queda ahí como cuestionamiento. No sé la respuesta, obviamente, quién soy yo, pero yo creo que es interesante también de seguir pensando siempre eso, como la utilidad de lo particular, y esto que, como dice la Cami, termina siendo un poco la hegemonía y por lo tanto el mandato. Y si no lo cumplimos, ¿qué? ¿Dónde quedamos? ¿Dejamos de ser feministas? Ya se chingó la lucha. Sí, me pasa un poco lo mismo que dice la Coca, como que tanto, o sea, como que uno agradece como que esté esta discusión, ¿no es cierto? Como de eh, hoy este grupo está excluido, cómo lo incluimos, pero yo creo que a veces la forma en que eso se expresa, como a de la comunidad, se genera como rechazo, porque por ejemplo es como lo que tú dices, Coca, como ¿es esto o no será? Entonces no hay otras alternativas, si no soy todo eso, entonces no soy feminista, entonces caemos de nuevo en esto como idea de feministrómetro, como de un termómetro del feminismo, Ah, donde sí. ser esta persona es más feminista que esta otra porque es esto, y cumple con mayores eh, como características y hacemos un check. Entonces, yo creo que es útil cuando es inclusivo, o sea, cuando es inclusivo es cuando podamos permitir y dar espacio a, pero caemos de nuevo en patriarcado cuando exigimos y cuando ponemos como esta idea de lo logras o no lo logras. Eh, Creo que es importante mirar como el caso a caso porque al final muchas veces no todas pueden hacer todo. Y esto yo creo que va en cualquier tipo de lucha. Como Mm. muchas veces como que igual está esta idea de quién tiene más luchas en el cuerpo es mejor. Y yo creo que estamos todos en una máquina como de también ir cuestionando esas cosas, pero también como que también con muchas cosas personales dando vueltas y que a veces uno no puede acarrear con todo, uno intenta, a lo mejor se informa y uno dice, pucha, a lo mejor informándose ya es algo, pero a veces viene otra persona y te exige ser más que eso y que tienes que, no sé, estoy pensando como en otros tipos de también luchas, no sé, por la del agua, estoy pensando como el ser vegetariano, y como, qué rico poder ser todo eso, pero no sé si puedo abarcar tanto en este momento, como, y muchas veces también se mira menos a quien no lo está haciendo, entonces creo que hay que poner ojo en eso, como si estamos cayendo de nuevo en esta policía del
la policía de la deconstrucción, porque no tiene que ver con cuánto acarreamos, sino que la calidad también de esas luchas, como también tenemos que pensar en nuestro bienestar, pero a la vez obviamente en la comunidad. Entonces, como digo, no todo el mundo se la puede con todo eso. Y también es válido, como es válido también, pero qué bueno que está la conversación, donde alguien pueda decir, ¿sabes qué? No puedo más. Que también obviamente es distinto a que a alguien no le importe, que se haga el tonto y que en verdad se ría de la lucha, por ejemplo. Eso es muy distinto, ¿verdad? Pero de momento no toma la decisión o no sé, depende, como que es válido en verdad. Entonces eso pienso también en relación a lo que la Cami pregunta del cartel, como que lo uno también a otras cosas que muchas veces están dando vueltas, especialmente con el tema medioambiental, que es como un tema obviamente muy importante, pero que no siempre podemos darlo todo. Mm. Sí, es interesante lo que ambas señalan en relación a la consigna final del o no será. Creo que es lo que nos choca en relación a este peligro que dice la autora de encapsular esto como una caja negra, como la hegemonía, como la lucha contra la opresión tiene que ser interseccional porque la naturaleza es interseccional, porque de hecho hay corrientes que señalan que toda dominación es interseccional, entonces si la lucha no lo es, como que ya se fue todo al carajo. Ya cagamos, no se puede, no. Y eso yo creo que también a mí es algo que me hace como cuestionarme cosas. Y en relación a lo que tú dices, Dani, de esto de que de repente algunas luchas son más importantes para uno, para mí tiene que ver con también la subjetividad que uno construye, cuáles son las cosas por las que uno más apuesta, que no implica que uno no reconozca que estamos atravesados también por una lucha de clases, que también estamos atravesados por un país mestizo que intenta blanquearse todo el tiempo. Implica reconocer eso, pero podemos realzar algunos elementos un poco más, apostar por algunos un día o en un periodo de nuestra vida un poco más, y en otros periodos otros, o algunos que sean transitorios u otros que sean más permanentes en nuestra vida. Y eso también lo conceptualiza Mara Viveros cuando señala que la interseccionalidad permite reconocernos plurales, pero también resaltar ciertos elementos identitarios en algún momento de nuestra vida. Y que por eso hay algunos autores que hablan de la realización situacional o situada, que tiene que ver con qué pasa en cierto momento histórico, tanto de nuestras vidas como social. Hay veces donde hay que darle más a ciertas cosas, como apretarle la pata y el acelerador a algunas cosas. Y finalmente un poco el cartel a mí me llega desde que a propósito de cuando aparece el feminismo negro más teóricamente, cuando se empieza como a tener mucho más realce, empieza a haber mucha más solidaridad con otros tipos de exclusión y con otros tipos de marginalidades. Siempre cuento mi experiencia de que una vez vi discutir a un chico haitiano con una chiquilla lesbiana y ella era terriblemente racista y él era como terriblemente como lesbofóbico. Y yo decía, no entiendo, no entiendo, así como, ¿qué? Claro, porque no siempre es así, que uno como que se familiariza o es más solidario con otras personas minoritarias simbólicamente en lo social, pero esto es una de las cosas que se propone desde la interseccionalidad, como ser más solidario con los otros grupos en exclusión. Que al final, si Eh, cuando hablamos de minorías, muchas veces esas minorías para intentar como validarse en la sociedad en la que ya son, no sé, pues, criticados o son apuntados, obviamente también su forma a veces de salir de eso es como criticando a otra minoría, como al final son dos caminos distintos, como que uno puede decir, pero ¿cómo? Pero es que igual son cosas distintas, pues son vivencias muy distintas porque tienen que ver con dos cosas, dos temas que no necesariamente se cruzan desde así como afuera. Pero la propuesta de esta autora nos permite decir, ok, hay muchas cosas que se pueden entramar y podemos ir viendo cruces y obviamente también eso genera también una sociedad mucho más crítica e inclusiva, pero
es súper difícil generar ese tipo de pensamiento cuando no tenemos el feminismo como educación también en este tipo de temas específicamente, porque a lo mejor podemos saber un poco de género, hemos escuchado feminismo, pero nos genera como distintas ideas, pero en sí el hablar de, no sé, las minorías y lo que eso significa, eso está muy poco hablado, no circula mucho la palabra de ese tipo de temas en la sociedad. Y quizás Era desde de ahí, incluso de lo último que dice la Dani, es mucho más coherente hablar de los feminismos. A También. propósito de cómo algunos pueden tener más presentes ciertos tipos de dominación o no, como también otros pueden diferenciarse totalmente de esto, como son los feminismos trans excluyentes, que yo no sé, y también me cuestiono, digo, como ya, ¿en verdad son un tipo de feminismo o no? No soy quien para decir que no, pero ahí es cuando no se incluyen estas variables y en otros sí, y que bueno también ir poniéndole apellidos como una forma de nombrar cada vez más estas situaciones, pero no necesariamente alejarlos. No sé si se entiende. Mm. Hoy el Fede se va, puso que tiene que organizar su lectura de Narnia. Bueno, oye, está leyendo toda la saga de las crónicas de Narnia por si alguien está muy interesado. No sé en qué libro van, no sé si es el 4 o el 5, pero aprovecho de pasar el dato. Dijo que lo hicimos pensar, así que bacán. Bacán. Esa es la idea y esperamos que en otra oportunidad también puedas compartirnos tus impresiones. Sí. Así que, ¿les Eh, parece que siga yo? Porque creo que igual sería sí, bien este es el coherente pase para que ya... con lo último que estuvimos relatando. El capítulo del que voy a hablar yo es un... No es un... Bueno, sí, es un fragmento de un libro que era compilado, pero es un artículo en sí mismo, o sea, concluye. Se llama La vida cotidiana de las esclavas negras en Chile colonial, dos puntos, espacio doméstico y relaciones familiares. Este lo escribió Carolina González, quien es licenciada en Historia, tiene también doctorado y magíster en Historia, y también en estudios, magíster en estudios de género y cultura. Este capítulo del libro se encuentra en un libro del que hizo compilado la Sonia Montesino. Yo creo que en algún momento va a ser interesante que la pudiésemos revisar. Lo dejo ahí como propuesta para la próxima planificación. El libro se llama Mujeres chilenas, fragmentos de una historia. Este libro, compilado por la Sonia Montesino, tiene 3 partes y la primera parte se llama De historias y prehistorias, y ahí aparece este capítulo que escribe la Carolina González Undurraga. Ella actualmente es docente del Centro de Estudio de Género y Cultura de la Universidad de Chile, también de otros programas de magíster, e investiga principalmente el periodo de la colonia y los inicios de la República en Chile e Hispanoamérica, y desde ahí cruza obviamente el tema de género y esclavitud, justicia como grandes temas. En este texto principalmente describe en distintos como niveles, por así decirlo. Primero, un contexto general de la esclavitud en Chile y de la población afrodescendiente, de cómo hasta acá, a pesar de que hoy se niega mucho, y como la Cabe lo dijo antes, somos un país que intenta blanquearse mucho, sí hubo y sigue existiendo un pueblo afrodescendiente movilizado por los colonizadores que, a propósito de que la población indígena estaba principalmente destinada a otras tareas como la minería, por ejemplo, y la agricultura. Al faltar mano de obra doméstica, también se hizo trata de esclavos. La Carolina González lo que hace aquí es buscar a partir de distintos documentos. Ella hace un análisis como historiográfico desde documentos legales, cómo era la vida de las esclavas chilenas, en lo cotidiano y en lo más íntimo incluso. Hace un análisis súper interesante de cómo en algunos casos estas esclavas eran parte de la familia, quienes le servían, y en otros eran un poco más excluidas. Y se cuestiona también cómo, y por eso lo quise enganchar con el capítulo anterior, cómo las variables de género, etnia y clase, o castas, como también se podría llamar a propósito de la esclavitud, posicionaban a las mujeres negras esclavas en una posición mucho más inferior que otras mujeres, incluso también siendo sirvientes, por ejemplo, como las mujeres indígenas, que también obviamente fueron abusadas, aniquiladas, de todo lo que podríamos decir, y al límite de someter, obviamente, a trabajo forzado, pero no necesariamente bajo la calidad jurídica de esclavas. Entonces ahí también había una diferencia súper importante.
propone también toda una lectura de cómo habían ciertos afectos y o como recelo o otras estrategias que se usaban en la inclusión de las mujeres negras dentro de las casas. Y mi pregunta va principalmente hacia unas frases que describe que, por ejemplo, de hecho la voy a leer para que sea más ordenado. Ya dice, en el caso de las esclavas, su condición de género produjo especificidad en la hora de establecer tanto el tipo de trabajo a realizar como el tipo de relación con sus amos varones en particular. Al respecto, es de destacar el constante peligro de violencias sexuales que sufrían por parte de ellos, en donde en muchas ocasiones, obviamente, además del trabajo doméstico, se le exigía, bueno, eran abusadas, básicamente. Y dice que corren el peligro de haber sido explotadas sexualmente, pero a la vez esto en algunos casos era sancionado, muy pocos, obviamente, porque ¿quién le iba a creer a una mujer en esa época que estaba siendo abusada? Porque las leyes españolas de alguna forma pretendían proteger a las mujeres esclavas del comercio sexual. Entonces, de lo que se preocupaban era de que estas mujeres no fuesen prostituidas, pero daba lo mismo que dentro de su casa se abusara de ellas, ¿cachai? Yo desde ahí igual me gustaría plantear la pregunta a propósito del análisis que hicimos anteriormente de cómo el género en el uso doméstico sí puede permitir otros tipos de relación incluso sexualizada, pero la sexualidad de la mujer entonces en el entorno más público, entre comillas, como sería la prostitución, está totalmente vetada por las leyes. Estamos hablando de época colonial, 200 años atrás, pero yo leo esto y digo como, pucha, igual hoy día pasa poco. No sé qué tanta distancia tenemos de esto, entonces por eso les quería invitar a ese análisis. Oh, temón. Sí, o sea, me tiro, pienso en el entrecruce como mujer clase también, como eh, podemos ver que esto que tú señalas, yo siento que en varios textos y también como de la vivencia actual de ser mujer en lo privado, pasa por un orden económico y de clase. Por ejemplo, en el caso de las esclavas tiene que ver con una condición de propiedad, Uh-huh. ¿cierto? Y de que se puede hacer cualquier cosa como con tu propiedad, y de hecho los esclavos, antes de que hubieran algunas reglamentaciones, estaban en calidad como de animales, Sí, de en objetos. calidad de objetos. Mm. Y me hace recordar también el feudalismo, ¿cierto? Y las prácticas de señores feudales. Esto se ejemplifica muchísimo en algunos libros de Isabel Allende, por ejemplo, principalmente en La Casa de los Espíritus, que el señor feudal, ¿cierto? Como que era dueño del otro, pero no era porque las personas fueran sus cosas, como en el caso de la esclavitud, pero hay una dependencia económica de protección, de sustento del otro. Y siento que lo mismo pasa en el mundo actual en relación a la violencia doméstica, que muchas veces está supeditada a una mujer que no trabaja, y que el matrimonio ahí se denota, o la unión se denota mucho en el intercambio de poder mantener a los hijos o de poder mantenerse a sí misma, e incluso en el intercambio emocional, cuando hay una suerte como de dependencia emocional frente a un otro, también es un intercambio. Entonces, es súper brígido cómo el cuerpo femenino se convierte en una moneda de cambio económica. Y no de recibir plata a cambio, o sea, es de recibir como existencia, de recibir posibilidades de vivir, básicamente, que es incluso aún más terrible. Y claro, el problema como del comercio sexual para mí tiene que ver no con que fueran mujeres y se profanara el cuerpo de una mujer sin su autorización, sino que tiene que ver con el lucrar con algo que es tu propiedad, pero como que con eso no se puede lucrar. No se puede como prostituir a una mujer porque implica un trabajo X que no está como... Es como que fuera ilegal ser proxeneta, pero no fuera ilegal que la mujer fuera como tomada en contra de su voluntad. Mm. Esas son las reflexiones que me producen el orden de lo económico. Sí, y desde ahí como muchos de estos roles están súper predeterminados, pues no es tanto como que puedo hablar de un tipo de relación particular que ocurre eventualmente,
sino cómo podemos ver que se repiten estos patrones en donde, como bien dice la Cami, el cuerpo feminizado obviamente eh, casi que automáticamente ya está puesto en estos roles de dominación en todos los niveles, tanto a nivel como doméstico, privado, como también en lo público. Mm. Yo sumando a lo que dicen, también me llama la atención como lo callado que, o sea, la palabra no estaba dada para la mujer, o sea, no era algo que ella podía decir no quiero o quiero. Me acuerdo que en este capítulo se hablaba como de que muchas veces la pareja de esta esclava como que intentaba ahí como salvar, liberar a la mujer como a través de una carta al amo, a este amo que, por ejemplo, muchas veces también el amo, quien era dueño de esta esclava, podía, no sé, tener relaciones con ella o tener una relación paralela y la mujer que estaba casada con este amo no tenía tampoco un derecho para poder decir, oye, eso me gusta, esa es la relación que quiero o no. Entonces, acá está también esto como del callar, o sea, la mujer no tenía la palabra para decidir, ya sea la mujer que era de clase social alta y que estaba casada con este amo, como tampoco la mujer que no tenía ningún derecho sobre su cuerpo, ni derecho económico, nada. O sea, al final, ahí podemos ver también la interseccionalidad, o sea, la mujer como género también tiene ese matiz. Obviamente acá podemos ver ese matiz también como de quién era más o menos. A veces también ese debate como de quién es más o menos, eh, ¿cómo se dice? Pasada a llevar, por decirlo, en derecho y todo eso, muchas veces eso también nos lleva como a un debate que no tiene mucho causal, pero si nos ponemos en esa, también estaba, pero me llama la atención eso, o sea, el hombre ahí dominaba todo. Muchas veces ahora que ocurre con, no sé, pues, la decisión de una mujer de poder eh, prostituirse, porque, no sé, a lo mejor desde la decisión de ella de, no sé, ganar más plata o con eso les sirve a ella para, no sé, criar a sus hijos, etcétera, por la decisión que quiera. O sea, a lo mejor ninguna tiene, alguna que no tenga hijos y quiere ganar plata igual, está bien. Como que también muchas veces también, bueno, en este capítulo hablaban de eso, como muchas mujeres intentaban como obtener algunos derechos a través de ser esclavas. Por ejemplo, no sé, que le dieran bueno, el nombre del hijo, no sé, no lo recuerdo muy bien exactamente, pero como que ahí nos podemos ver también cómo la mujer ha intentado desde su no poder, desde su no derecho, siempre encontrar una solución y intentar ganar, pero desde una forma súper, uno podría decir, ay, pero mejor tener eso que nada, pero no es la forma, ¿no? Estamos No, entendiendo que ella te debería tener el derecho para, ahora una mujer debería tener el derecho para trabajar en lo que ella quisiera, por lo menos esa es mi postura. Entonces, no sé, como que también digo, como que hay algo de la palabra que estaba súper negado y que creo que también tenemos que cuestionarnos si eso sigue ocurriendo ahora, como nosotras como mujeres nos llevamos como con la palabra, con el callar, con el decir. Eh, yo creo que eso es súper importante que lo sigamos pensando ahora, es como un aprendizaje que también podemos tener de lo que ocurría antes. Perdona, Dani, que me ponga interseccional con mis cosas, pero cabe destacar que el que tenía el dominio era el hombre rico, blanco, criollo, ¿cierto? Ah, sí, Porque es súper... porque el hombre esclavo negro tenía igual otros derechos. No, por ejemplo, no era abusado sexualmente. claro, pero ahí súper interesante porque también hay una como conversación entre hombres de diferente estatus, porque ellos eran como solicito permiso al amo para poder vivir con mi esposa y tener una vida matrimonial, ¿cierto? Pero es súper como que algo que a mí me choca caleta de este texto y que creo que es como la forma más explícita de poder visualizar cuando una persona no es dueña de su cuerpo. Por ejemplo, las mujeres esclavas no podían, por ejemplo, si hubiesen decidido voluntariamente prostituirse, no eran dueñas de su cuerpo y por lo tanto ellas y también los hombres esclavos no eran dueños de su fuerza de trabajo. Me puse terrible marxista, pero no eran dueños de su fuerza de trabajo. Ellos no recibían dinero por ser esclavos, solamente era como derecho a vivir, básicamente, como
Y es súper brígido eso como expresión máxima de la dominación, la esclavitud. Ahora podemos encontrar otros tipos de esclavitud simbólica, incluso podemos encontrar hoy por hoy esclavitud física, ¿no? Con la trata de personas, ¿cierto? Pero, pero es súper chocante imaginarse ese contexto. Sí, por supuesto. Y desde ahí, por último, ya para cerrar también, como los estudios de esta autora, de Carolina González, vienen también a visibilizar un pueblo que, por ejemplo, en el actual proceso constituyente fue negada su participación porque no se asume como un pueblo originario o primeras naciones, o no recuerdo cuál es el otro concepto que se ocupa, a propósito de la cantidad de población supuestamente reconocida, como que se reconoce afrodescendiente. Y también como hasta el día de hoy, incluso los procesos de migración que estamos viviendo hace muy poquito, se piensa que los afrodescendientes es como lo extranjero. Y cuando nos topamos con una de estas personas que habla tan chileno como yo, es como, oh, ¿qué pasó aquí? Es como, bueno, es parte de nuestra historia, está súper, súper, súper invisibilizado. Y en procesos como el que está viviendo hoy día también fueron negados su participación. O sea, tengo entendido que ya se posibilitó que dentro de los próximos, no sé, censo y otros procesos tuviese incluida su visibilización, por lo menos. Dale, Dani, tu turno. Nos queda justo 15 minutos. Ya, bacán. Bueno, en México, bueno, yo lo elegí, nada que me tocó. A mí me toca estar. Ahí veo. Yo elegí el libro Patriarcado y Acumulación Originaria de María Mies. Es una socióloga alemana que ha sido reconocida principalmente como en temáticas de ecofeminismo y textos, bueno, de movimiento feminista, pero que tienen relación específicamente por ejemplo, con la acumulación, habla mucho como del mercado, como las consecuencias del capitalismo para las mujeres en esta domesticación del trabajo que ya los voy a ir explicando. Y bueno, eso, nació en 1931. En verdad busqué la biografía y me di cuenta que anoté lo mismo que estaba acá en el libro también, en el pedacito que está arriba. Pero me tincó mucho sus textos, o sea, como por ejemplo, me llamó mucho la atención porque yo, por ejemplo, no tengo mucho acercamiento a lo que es el ecofeminismo o el feminismo que tiene que ver también, de hecho, sé muy poco, entonces a veces me cuesta hasta definirlo y lo encontré súper interesante que a lo mejor también en otros capítulos vamos a ir a lo mejor apuntándonos a otros tipos también de feminismo para que conozcamos y también demos a conocer obviamente a todos quienes no conocen las diversas formas de entender también y que complementan obviamente todo lo que tiene que ver con el derecho de las mujeres, de la tierra, etcétera, etcétera. Y bueno, en este capítulo es bien cortito, se los recomiendo harto que quienes no han leído este libro lo puedan leer y específicamente este capítulo. Comienza hablando de cómo la dualización, la dualipa de la economía, la dualización del trabajo ha generado que se domestifique el trabajo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, o sea, no muchas veces, que se genere como un mercado visible y otro invisible. Y esto ha significado que para las personas que caen dentro del mercado invisible haya exclusividad, se excluye de la economía y muchas veces como de a lo mejor derechos o, bueno, el ser visible al final, que tiene que ver con dar una cuota de importancia, relevancia, como lo es, por ejemplo, las mujeres amas de casa, lo que ellas hacen en su trabajo dentro de un espacio privado y las colonias también. Habla de las colonias de África, de América Latina y de Asia. Entonces ella va como desarrollando esta idea en función de cómo el mercado, en este caso la economía actual del capitalismo, no ha dado respuestas a que las mujeres también se liberen en ese ámbito y puedan ser, por ejemplo, mujeres visibles que trabajan en la casa y además trabajan fuera de ella, sino más bien cómo eso les ha generado a ellas les ha repercutido en que no se han liberado. O sea, esta como supuesta liberación que iba a entregar la revolución, si no me equivoco, francesa,
nunca fue. Como que, y no ha dado basto ni el socialismo ni el capitalismo para ello. Porque también, bueno, hablando un poco de la crítica que se le puede hacer al socialismo, este tampoco ve cómo la mujer, o sea, ahí no está la variable mujer, sino que es como el trabajador que está en la fábrica y que en general es un hombre. En este caso no da cuenta de cómo la mujer también eh, o sea, forma parte también de esa historia, como cuál es el rol de ella, cuál es la liberación de ella. Entonces, da como cierto, da a entender que las estrategias, por ejemplo, que se recortan con el capitalismo como de servicio social y la flexibilización que supuestamente iba a traer mejoras, no ha sido para las mujeres y la ha jugado más en contra. Yo lo interpretaba como que, claro, al final las mujeres tienen mucho de estar en sus casas, de cuidar a sus niños o si es que no tienen a su hijo, cuidar a muchas veces a sus familiares, que tienden a ser las mujeres las que se hacen cargo del aspecto de cuidado, pero a la vez también han tenido que salir al mundo laboral a hacerse plata porque tienen que mantener a su hijo y porque tampoco hay como una visión a nivel mundial de cómo el trabajo que también se hace de cuidado tiene su desgaste físico, emocional y no se cuida tampoco a quien cuida. Entonces mi pregunta, porque hay una frase que, bueno, hay dos como que destaqué, pero voy a hablar más que nada de la última, que cuando al final del texto se habla de cómo esta libertad al final nunca fue alcanzada por las mujeres y da cuenta también como de, dice, en un sistema patriarcal, la desigualdad de las mujeres muchas veces se cree que las mujeres quieren como hacer la vuelta, o sea, quieren ocupar ahora la dominación. Entonces quieren ahora dominar a los hombres, pero eso nunca ha sido así. Entonces mi pregunta es más que nada decirles cómo entienden la igualdad en el feminismo. O sea, yo creo que su respuesta no va a ser que quieren dominar a los hombres, pero cómo también a lo mejor podemos entender la igualdad en el feminismo y también generar esos espacios para que las personas no crean que el feminismo es ese. Debemos hacer algo, creen que a lo mejor eso es parte de la educación que cada uno tiene que tener o cómo nosotras también generamos esa comprensión del problema. Mm. Pucha, para mí, no, dale. Como que se me vienen hartas cosas a la mente, como cuando no sabes que tienes como conceptos, pero no sabes la fuente y las chamullas en tus trabajos de la U. Pues, Como que, sí, esto me acuerdo que es del texto de Bell Hooks, de El feminismo es para todo el mundo, cuando señala que la problemática es el sexismo de a lo mejor estoy como simplificando mucho porque obviamente hay muchas aristas a propósito de la interseccionalidad, pero pienso en que, al menos para mí, yo Camila, en mi existencia, creo que una de las motivaciones por las cuales puedo considerarme, aunque no sepa mucho de nada, pero pueda considerarme feminista, es porque en mí ha repercutido principalmente el sexismo. Quizás no tanto, por ejemplo, la violencia o el acoso callejero, que no ha sido algo que, eh, que haya vivido tan frecuentemente en mi vida, gracias, pero no es como un gracias a mi suerte, la verdad, porque en realidad es algo a lo que todos estamos expuestos y expuestas, pero yo creo que para mí la igualdad, a lo mejor me voy a poner terrible radical con esto, pero guarda relación con la eliminación del sexismo. Eh, es como esta idea de que, eh, porque una cosa tiene que ver con la diferenciación de los sexos y del género, que ya eso sabemos que se ha ido diluyendo a propósito de que se están diluyendo también el binario de los géneros, se ha ido diluyendo, ¿verdad? Y esperemos que se diluya lo máximo posible. Pero hay una diferencia entre la diferenciación de género al sexismo.
¿A qué me refiero? Hay una diferencia en la diferenciación de roles o el deber ser de una mujer o un hombre pensando en lo binario, y hay una distancia entre considerar una de esas posiciones binarias como inferior a la otra, que tiene que ver con el sexismo y que es herencia también de la relación que tiene con el racismo y las formas de dominación. Entonces, para mí la igualdad radica en pensar como en esto de cuáles son cosas que son injustas humanamente. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando dan estos ejemplos súper de caricatura, pero súper reales, que es como cuando uno abre los efectos adversos de las pastillas anticonceptivas, y haces la comparación de quién debiera tomar pastillas anticonceptivas, y es como, mucha gente dice, bueno, si los hombres tuvieran que tomar pastillas anticonceptivas y tuvieran todos estos efectos secundarios, hace rato hubieran sacado un método mejor. Si los hombres fueran los que temen ser violados en la calle, hace rato que tal cosa. Si los hombres fueran los que quedaran embarazados, el aborto sería legal hace mucho. O este video súper que se hizo viral en TikTok de una chica que decía, le hablaba como a un tipo, no sé si era su pareja, que le decía como si era ¿cómo se dice? Provida. Y él decía, no, es asesinato abortar en tal circunstancia. Y decía, si la mujer está en riesgo, no es asesinato. Si hay inviabilidad fetal, no, es un asesinato. Le decía, ¿qué pasa si tú tienes un amante y tu amante queda embarazada? Y ahí como que el loco quedaba como en silencio, porque había una afectación personal. Entonces, para mí eso no es igualdad, ¿cachai? Porque no tiene que ver con considerarnos iguales, tiene que ver con considerarnos a todos humanos, como en igualdad de condiciones, o esta típica frase como igual posibilidad de ser diferentes. Para mí eso tiene que ver con la igualdad. Y obviamente no tiene que ver solo con la condición de género, tiene que ver con muchas otras más. Mm. Sí, Y algo que que lo olvidé decirlo como en esta parte del resumen del libro, que la autora también le da harto énfasis a lo que es como cuestionar también lo que es el progreso y lo que es el crecimiento económico. Que eso es algo como súper importante del libro porque al final tiene que ver con hasta cuándo o hasta qué punto, cuál es el límite que estamos dispuestos a sobrepasar para decir que en verdad estamos creciendo económicamente. O sea, eso puede significar la tierra, el cuidado de la tierra, el cuidado del cuerpo femenino. En este caso también obviamente toda la sociedad, incluyendo a hombres, mujeres, disidencias, o sea, cuál también es el límite que tenemos respecto, y ahí obviamente también lo conecto con la igualdad, porque sabemos que no la hay en estos momentos respecto a, por ejemplo, el trabajo de la mujer en la casa y en los espacios públicos, o sea, el no descanso de ellas, como que también obviamente lo veo en ese sentido de que también es súper importante tener ahí como eje de análisis el crecimiento y por eso también hay que hablar todo del capitalismo, porque es como el sistema económico actual, en donde sabemos que crecimiento se hace como un igual a felicidad, a mayores ingresos y eso supuestamente a mayor felicidad, entonces también es bueno tener eso como ahí, se me había olvidado decirlo. Muy Y ahora sí. tiempo lineal eso, muy judeocristiano. Pensar Ah, el tiempo lineal y de que el crecimiento es mayor que lo anterior, como esa claro. linealidad Y también como que lo que tú dices me hace preguntarme como los argumentos de la gente que todavía cree que la dictadura fue un buen periodo, porque hubo progreso económico, como a costa de qué. Sí, Hay flexibilidad, ¿cierto? Las mujeres salieron al mundo laboral, hay crecimiento económico, pero a costa de qué. Eh, ¿Qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar como humanidad para un crecimiento económico que en general a las clases comunes y silvestres nunca les llega? claro, es para unos sí, pocos. sí, yo también me quedaría con esto, así como muy a modo de intentar resumir, que cómo la igualdad implica entonces eliminar los sesgos arbitrarios, por decirlo de alguna forma. Porque desde todo tipo de dominación vemos que hay un argumento
nada basado en lo científico, ni en ningún, ni en ningún base para sustentarlo, y que supone y predispone una superioridad. Y en el género también está visto como tal, y yo me agarraría del ejemplo que nombró la Dani del cuidado doméstico, del trabajo doméstico también, como, por ejemplo, no es considerado en esto mismo último que decían del desarrollo económico, por ejemplo. Y como sí muchas teóricas lo han intentado defender, incluyendo Silvia Federici, por ejemplo, que dice que sin el trabajo doméstico, sin los cuidados, y cuidado no estamos refiriendo solamente a los niños, tampoco el cuidado de adultos mayores, el cuidado de personas en situación de discapacidad, en situación de dismovilidad, está propiciado en un 99,9% por mujeres, y eso posibilita que otras personas puedan salir a trabajar, por ejemplo. ¿Eso tiene un valor en nuestras sociedades? Claramente no, y ahí hay un nivel de desigualdad tremendo, porque a esa mujer sí se le exige casi la misma productividad que alguien que está recibiendo derechos laborales básicos como un salario, por ejemplo, como remuneración, como posibilidad de una licencia médica. O sea, con todas esas pequeñas, digo pequeñas porque, bueno, varios que estamos en situaciones, en condiciones laborales precarizadas, extrañamos mucho estos pequeños derechos, y en mujeres en trabajos domésticos están más invisibilizados aún, que tiene que ver con básicamente si hay un mañana o no y qué voy a poder hacer, o cómo toda mi vida se dedica al cuidado de otras personas y mi vida entonces se relega. Y ahí está la desigualdad, en esas cuestiones súper invisibles, como bien dice la autora. O sea, nadie nombra a la persona que se queda en la casa cuidando a adultos mayores. No está, no existe. ¿Cachai? Pero un adulto mayor abandonado y ahí aparecen todos a hablar de que como nadie hizo nada, no sé qué. Y ya sí, bien, tenemos que hablar por esas cosas y reclamar y organizarnos para cuidar a esa persona que nadie está cuidando. Perfecto. Pero ¿qué pasa con las otras 1000 personas que sí están siendo cuidadas sin ninguna remuneración, sin ningún reconocimiento? Y que ahí está puesto detrás el género como un argumento para nada justificado, porque podría ser el hijo de esa persona que se queda, pero claramente nunca se queda. Se queda la hija. Claro. O sea, y hay un poquito más como al detalle, pero que también ha sido controversial en una clase mucho más alta, como por ejemplo la ministra Isquia, que ha sido un cagüín de esta semana, que el marido que ahora cuida a su guagua como un cuidador cualquiera, así como muchas esposas de presidentes ministros han quedado cuidándose a las guaguas en las casas y no son de alguna forma criticadas, pero en el sentido porque asumimos que es su labor, por eso no son criticadas. Y este persona macho viaja en un avión y es criticado porque usa recursos públicos. Y ahí lo que está detrás no es la crítica hacia que él usó recursos públicos, sino la invisibilización de que un hombre también puede cuidar y que una mujer está en el cargo de poder como la ministra. Sí, es muy cuático. Como que aún cuesta entender que un hombre pueda criar y que, por ejemplo, la mujer tome el cargo de, no sé, por el ingreso económico, etcétera. Como que, todavía es raro, como que hasta a mí a veces me pasa, como me doy cuenta que y me lo cuestiono, así como, ¿por qué? Como, y también ocurre que al revés, pues muchas mujeres están a cargo de ingresar como el dinero y todo eso, y tampoco el hombre cumple una labor de cuidado, también trata de salirse de ella, entonces hay un, puta, todavía queda mucho camino para poder valorar el trabajo doméstico como parte también necesaria de todo lo que es la economía y todo lo que entendemos como el progreso y el crecimiento económico, que a lo mejor podría significar que no se haya más empleo, etcétera, etcétera, pero todo eso no se puede sostener sin las mujeres que están y que han estado históricamente en las casas. Yo creo que si parte de la historia sacáramos eso, como que no podríamos haber logrado muchas de las cosas que tenemos ahora, como también ha sido cuando me acuerdo que también este ejemplo muchas veces, como estaba súper invisibilizado el rol de la mujer como de los conquistadores de América. Eh, y como también ellas cumplían un rol súper importante también para el cuidado de este hombre que supuestamente hacía mucho en terreno público, pero nunca supimos qué hacían esas mujeres también en lo privado, que hacía que pudiéramos haber logrado todo lo que se logró, ya sea cuestionado o no, a nivel Sí, pues no está en la historia. ¿Puedo leer una frase general de, del logro.
Sí, del último texto del libro que se llama Feminazis, que lo estoy También tenía preparado eso. Ya yo voy a leer una, tú leí la otra, y con eso se cierra. Oh, Ya, Ya. a lo mejor vamos a leer la misma. Ya, allá voy. El texto se llama Feminazi, lo escribe Paul Preciado en el 2019. Es obviamente una crítica al término feminazi y ocupa la ironía un poco para contraargumentar que obviamente no existe el feminacismo. Y dice, cuando hayamos decidido en un parlamento compuesto solo de mujeres, en un consejo de administración compuesto solo de mujeres, que un hombre, por el mero hecho de serlo, debe recibir menos paga que una mujer en cualquier trabajo y en cualquier circunstancia, entonces podrían llamarnos feminazis. no, y da muchos ejemplos así. Pues, Es que voy a leer los que a mí me agobian. O sea, esto para mí es una exhortación a toda la gente en mi vida que me ha dicho feminazi, que no han sido pocas, que son gente súper querida, que son gente súper inteligente, con mucho criterio. Y quería como leer otros dos extractos en relación a lo que tú dices, Coca, para preguntarles como realmente esto que estamos haciendo es feminazi, como realmente esto se equipara al nazismo. No, por si acaso. Era una respuesta retórica, pero no. Que no quede duda. Que no quede duda. ¿Cómo es posible aplicar el adjetivo nazi precisamente a los cuerpos que el nazismo consideraba infrahumanos y prescindibles? Nada justifica el uso de adjetivo feminazi para calificar las demandas de reconocimiento de las mujeres, trans, homosexuales o personas no binarias como sujetos políticos soberanos. Cuando se les prohíba eyacular fuera de la vagina bajo pena de ser acusados de aborto y todas sus prácticas sexuales por fuera del lecho heterosexual sean consideradas grotescas o patológicas, entonces podrán llamarnos feminazis. Cuando salgamos en grupo para pagarnos un trabajador sexual precarizado, al que encontraremos semidesnudo al borde de la carretera en la periferia de la ciudad, un joven que por lo común será un migrante y al que no le reconoceremos su derecho a trabajar, que será considerado como un delincuente y que una fuerza policíaca compuesta casi en su totalidad por mujeres tendrá el derecho de violar y acosar. Entonces sí, en ese momento, cuando le paguemos a un trabajador sexual 5 euros por una pequeña chupada de clítoris en un coche, entonces podrán llamarnos feminazis. Pero para estar a la altura de sus técnicas políticas patriarcales necesitaríamos un monumental trabajo colectivo y poner en marcha un odio organizado y una industria de la venganza que sinceramente no imagino ni deseo. Por el momento, y lo digo con la objetividad con que un científico observaría la diferencia entre la cantidad de granos de arena en el desierto del Sahara y el grano de arena que entró en un ojo, nos queda un margen, mucho, mucho margen. sí, hoy está muy bueno de verdad. Quienes no han leído este libro, y me gustó mucho esta tercera parte, como que la disfruté, quedo leyendo cada capítulo. Habíamos leído algunos también acá en el podcast, como ay, olvidé su nombre. La violencia contra las mujeres. Y No, claro, la guerra se llama contra las así, la mujeres. guerra contra las mujeres, Es- un cuarto propio, teoría King Kong, eso lo habíamos leído. Están todos en Y YouTube y Spotify. sí, escúchenlos también porque la verdad es que son súper buenos. Fue rico también como refrescar memoria de algunos de ellos, pero están súper buenos. El de Feminazi, de hecho, me encantaría poder leerlo como completo porque está súper interesante, así que los motivamos a que puedan escuchar los otros capítulos que también están en nuestro Instagram, como también en Spotify. Ya terminamos este libro completito, fueron altas páginas. Un parto. Pero estuvo bueno haberlo dividido porque es mucha información y creo que vale tanto la pena este libro que tiene un compilado así buenísimo. Yo creo que, o sea, un aplauso para las tesis porque de verdad lo hicieron, son secas, en verdad, las amo. Sí, sí. Me sumo a las palabras, creo que este fue un capítulo un poco para culminar. Una lectura que para mí es la primera lectura de este libro, creo que es algo a lo que uno puede volver, me parece que es un súper buen libro de consulta también. Y los invito especialmente a buscar la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, porque suenan tan ridículos leerlos hoy en día y tan doloroso, que ojalá puedan echarle una mirada porque me parece que es es una de las bases del feminismo. Y eso dijo. Sí.
Nos veremos entonces el 24 de abril, último domingo, nuevamente vamos a revisar a la Margaret Atwood, con ahora su Penélope y las 12 criadas, ya, para que se vayan preparando. ¿Ustedes lo han leído? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Han leído ese libro? ¿No? Yo tampoco. No, pues si para eso nos vamos a estar aquí entonces el 24 de abril, porque lo vamos a leer ahora por primera vez, Dani. Así que nos veremos en ese momento. Cuídense. Cuídense, muchas gracias a las personas que estuvieron y se quedaron. Y un besito y por favor compártanlo a quienes crean que les pueda interesar este capítulo. Y los otros. Chao.